Bueno, Bueno, pues hola a todos y a todas, yo soy Miguel Saura, bienvenidos una vez más. Esta vez contamos con Gemma Climent, pero antes de introducirla, si sois nuevos por aquí, quería señalaros que tenéis disponibles los otros webinars en el blog de Nexplora, que podéis acceder a él desde la página de nexplora.com o si lo queréis más fácil, nos lo podéis pedir directamente respondiendo al correo que llegó de participación al webinar, mandando un mail a customer@nexplora.com o también visitando nuestro blog en la página web por todas nuestras redes sociales, hay mil formas. Siempre es positivo contar con las redes para que estéis siempre al tanto de las novedades. Y bueno, en estos webinars siempre tratamos de hacer un poquito de divulgación y de difusión de la práctica clínica, de los avances y de todo lo que se hace en la neuropsicología, en la psicología a día de hoy, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, unos webinars hace poco con las innovaciones en el tratamiento de pacientes y su monitorización con el equipo de Imparables y la Universidad de Almería. Hace poco tuvimos el honor de contar con una masterclass de Juan Carlos Arango. Y bueno, en general, gracias a todos los que participáis activamente, ya veis que la intención de estos directos es que podáis hacer preguntas que enriquecen mucho el webinar. Y sin más preámbulos, tenemos aquí a la gran psicóloga sanitaria, forense y neuropsicóloga Gemma Climent, que encantado de que estés aquí por fin. gracias, Miguel. Sí, gracias. Gracias por invitarme, sí. Sí. Invitada a tu casa, ¿no? Exacto. Bienvenida a Luego, casa. luego, ¿no? Y nada, Bienvenida a bueno, casa. normalmente yo pues suelo preguntar un poco a los participantes por su vida, pero yo creo que esto a ti, Gemma, te aburre mucho, así que vamos a ir directamente al grano. Vamos a hablar de Aquarium, de ciencia, de paradigmas de evaluación, de modelos teóricos. Cuéntame, Gemma, yo quiero saber aquí, así para empezar, ¿qué es para ti, desde que empezaste en la psicología a hacer evaluación y hasta ahora que has sacado estos test, cómo ves el presente de la evaluación en la evaluación neuropsicológica con las tecnologías y todo? Bueno, pues creo que todavía estamos, o sea, a mí me gustaría estar bastante más adelantada de lo que estamos, ¿no? Pero como me ha pasado siempre, pues entonces es algo que ya lo tengo, estoy acostumbrada, ¿no? A no vivir demasiado en el zeitgeist, ¿no? En el espíritu del tiempo que vivimos. A mí me gustaría, sí, que hubiésemos cambiado bastante los modos, no las técnicas y desde luego no el motivo científico de los test, pero sí los modos, porque creo que la tecnología nos está ya muy avanzada para las herramientas y que nosotros, y hablo de psicología, de neuropsicología, utilizamos poco las herramientas tecnológicas, ¿no? Y creo que deberíamos utilizarlas más. Entonces, bueno, pues aunque a veces pues me invitan a sitios para decir, para como una gran innovación, pues a mí me parece que estoy un poco todavía, que ya deberíamos haber estado en otro sitio, ¿no? Pero bueno, yo creo que también hablando en positivo vamos avanzando bastante y cada vez hay más gente que está haciendo cosas más chulas con ayuda de la tecnología, no sustituyendo a nada. Es un debate que últimamente parece que tenemos todos en la boca, pero como herramienta para hacer las cosas mejor, ¿no? Bueno, muchas veces sí que es verdad que nos hemos enfrentado a la pregunta de ¿la tecnología nos va a quitar el trabajo? Y yo alguna vez he respondido, pues a ver si es verdad y cubrimos la demanda que hay de salud mental en el mundo, ¿no? Sí, Pero es que nos puede ayudar en tantas cosas y deberíamos utilizarla para tanto y resolver el problema de los datos, resolver el problema de las evaluaciones más rápidas pero no menos efectivas. En fin, hay muchísimas cosas que podríamos, yo creo que ir resolviendo de otra manera, ¿no? Pero bueno, poco a poco. empieza un poco con esta pregunta porque aunque esto sea controvertido, es verdad que el TDAH en adultos, sí, hablando en materia directamente, suele pasar muy inadvertido. ¿Crees
que puede marcar una diferencia, una herramienta de evaluación en que el TDAH pase por otro tipo de trastorno o se descubra a los ojos de un clínico. Sí, pero sobre todo a los ojos de la persona. O sea, el hecho de que una persona en un momento dado, me da igual que sea a los 11, que igual no lo puede traducir demasiado bien, pero si una persona con 20 años le dices, mira, esto es lo que te pasa y esto es lo que te ha pasado toda la vida, Ujú. eh, pues bueno, pues el otro día leíamos, ¿no? Algo similar, Miguel, tú y yo, de alguien que Sí, escribía que le dieron ganas de llorar, pero de llorar de alegría porque decía, de- por fin entiendo, ¿no? Por fin entiendo qué es lo que me ocurre, por fin entiendo qué es lo que tengo que hacer, por fin entiendo cuáles son mis problemas y una vez sabes cuáles son tus problemas es cuando puedes empezar a solucionarlo. El tratamiento, eso podemos hablar luego si queréis, eh, bueno, que nos saluda, buenos días, buenas tardes a todo el mundo. Que sé que hay mucha gente también en Latinoamérica que nos conoce, nos apoya y con los que he hablado muchísimas veces. Y bueno, y agradeceros también que estéis aquí y agradeceros también todos estos años de acompañamiento. Sé que hay muchos clientes de Nexplora que, que llevan con nosotros muchos años, lo cual me parece increíble, porque si a mí me dicen que soy innovadora, vosotros sí que sois innovadores. Entonces es algo que de verdad que no me cansaré de agradecerlo, sobre todo a la gente que confió al principio en algo tan especial, ¿no? Como lo que hacemos. Pero bueno, aparte de todo eso, mira, igual creo que me he perdido un poco, pero yo creo que es por los antihistamínicos, ¿eh? Yo que sepa no tengo TDAH. Me he perdido un Bueno, poco, Miguel, ayúdame, que me he ido yo sí creo que los clínicos son muy innovadores y de hecho se agradece un montón porque muchas Mm, veces, y esto en los entornos académicos, que nos movemos mucho nosotros, de tener a gente en prácticas, de dar clases en distintos másteres, muchas veces vemos, o yo he escuchado a personas que comentan que quizás cuando van a trabajar a un sitio no se esperan las versiones de los test en los protocolos de evaluación que tienen en esas clínicas, que a lo mejor son, a lo mejor pues si el WISC vamos por el 5 están con el 3 y cosas así, ¿no? Entonces tiene mucho valor que la gente se actualice, sobre todo porque el hecho de que las herramientas se actualicen al final es un poquito para mejorar las propiedades psicométricas, ¿no? Y aquí es donde vino la realidad virtual, donde el motivo por el que Aquarium, uno de los motivos por el que Aquarium funciona también para detectar el, el TDA o los problemas atencionales, porque es una herramienta tan sensible, ¿no? Yo creo que no solamente es utilizar un test clásico, sino coger lo que funciona de todos los test que han ido funcionando. En ese sentido, por ejemplo, Aula, que tiene dos paradigmas de evaluación, yo no he visto otro test de atención que tenga dos paradigmas. Y sin embargo, tú ahí lo pusiste con un motivo. ¿Cuál fue? Bueno, en realidad es un paradigma, es el paradigma de la autorregulación atencional, ¿no? Entonces, la primera parte de aula es en el libro gordo de los CPTs ha habido muchísimos modelos de CPTs, ¿no? Y los CPTs hoy por hoy es una de las herramientas clásicas de evaluación de los procesos atencionales, ya sea para evaluar patologías como para evaluar a altos niveles cognitivos, ¿no? Mm. Entonces partimos de ahí. Por ahora es lo que hay y es lo que mejor funciona. Luego, paradigmas de tipo CPT, ¿cómo es el CPT? Si es una tarea X, si es una tarea X no, si es una tarea X, es decir, si es una tarea en la que se implica la memoria de trabajo, si es una tarea en la que tienes que inhibir más o es una tarea en la que tienes que trabajar más con la atención sostenida, de eso puede haber muchas. Pero lo que nosotros nos planteábamos es, bueno, lo vamos a hacer en un escenario. Y empezamos también, o hago un poco de spoiler para lo que siempre decimos, ¿no? La realidad virtual lo bueno que tiene es que no te tienes que preocupar de estar pasando el test y que te hace evaluador activo porque no estás pendiente de cómo pasar el test, eso ya lo hace el software, y tú lo que tienes que hacer es ver cómo hace esa persona el test, ¿no? Cómo se equivoca, cómo se mueve, etcétera. Eso cualitativamente es una información
que la verdad cuando pasas un test en otras condiciones no te fijas tanto. Quizá los informatizados ahora podrían, pero la inmersión que tienen en los test de realidad virtual son, vamos, o sea, es que la persona está ahí haciéndolo. Y luego hablamos de niños que todavía es mayor, ¿no? Entonces, los paradigmas de Continuous Performance Test son muchos, muy variados y están muy estudiados. Entonces, ¿por qué? Porque para los procesos atencionales de los niños nos dirigimos hacia una tarea de autorregulación que no está ligada entre ellas, pero que de alguna manera hace que al principio te actives un montón, estoy hablando de niños y niñas, te actives un montón, controles tu inhibición y luego pases a una tarea mucho más aburrida. Eso ya provoca cierta regulación de tu atención. Ahora es cuando yo tengo que estar más tranquilo y prestar más atención. Los niños con problema de TDAH van a tener más problemas en la segunda, pero puede haber otras cuestiones, otros síndromes clínicos u otros perfiles cognitivos que van a tener más problemas en la primera o incluso en los saltos o frente a distractores o sin distractores o en los estímulos auditivos o en los estímulos visuales, ¿no? Entonces, ¿nos faltan los movimientos de las piernas? Sí. No te creas, ¿eh? Porque cuando mueves las piernas, el visor también se está moviendo y eso queda registrado. O sea que, Sí, pero bueno, quiero decir, siempre está claro que siempre nos pueden decir, oye, es que falta esto, sí. Faltan muchas cosas, pero es que todavía ni siquiera quizá podemos disponer de ellas, ¿no? Yo entiendo que la gente soñemos con cosas más completas, ¿no? Pero bueno, ahora mismo yo creo que se pueden medir muchísimas cosas con un test de realidad virtual que esté organizado de manera que el paradigma teórico esté comprobado, que sea un paradigma teórico sólido y que después psicométricamente sea un test que tiene su validez, que tiene su normativo, que tiene sus estudios convergentes, etcétera. Es decir, eso es un test. Y luego es la realidad virtual. La realidad virtual es la herramienta para que ese test sea ya la la bomba. bomba. Pero si no es un test, no es un test. Y eso, pues muchas veces hay artículos. La realidad virtual, no, la realidad virtual no es nada. Es como los ordenadores, es como la IA. Eso no es nada, sino tiene detrás una serie de Modelo. cuestiones teóricas y básicas, ¿no? Y eso al final lo hacemos nosotros, los humanos. Pero bueno, entonces una vez dicho eso, lo que te permite es eso, quitarte el sesgo del evaluador, poder ver cómo la persona hace el test, que a mí eso me parece la bomba. Yo me quedo a veces Chulísimo. ojiplática viendo cómo la gente hace los test, ¿no? Y puedes, pues eso, sentarte a mirar cómo cognitivamente hablando esa persona está funcionando, ves su cerebro cómo funciona, ¿no? Y cuanto más te has pasado, pues más lo ves, ¿no? No sé si tienes esa sensación. Sí, yo, bueno, ya llega un momento en el que cuando veo a la persona pasar el test, a veces me siento hasta mal por la invasión que hago sobre cuánto la conozco, ¿no? Me dan ganas de advertirla, ¿no? De decirle, oye, ten en cuenta que si me dejas pasarte este test, voy a conocerte a lo mejor más que tú a ti mismo. Tenlo en cuenta. No, pero es verdad que eso al final, pues sí que existen las distintas herramientas. Por ejemplo, hay muchos test que siguen pues, un tipo de actividad, un X no, un X, una X o una cancelación. Y a mí lo que me llama la atención es cuando tú comprendes cómo funcionan los niños y ves sobre todo cómo se suele expresar esa desregulación, utilizas esas coges dos actividades que normalmente están por separado en los test habituales para analizar tanto a adultos como a niños y la comprensión sobre ese funcionamiento te lleva a poner una actividad detrás de la otra y pilla perfectamente esa regulación. Entonces, eso aula, ¿no? Lo que conocemos todos y también un poco empezar por aula y por los niños, porque bueno, al final la prevalencia de TDAH es casi una media, ¿no? Aproximadamente del 10% en niños, pero luego en adultos no es así. ¿Qué pasa? ¿Que la gente se cura? ¿Tú crees que los adultos tienen menos, menos prevalencia por algún motivo?
o, o es cosa del diagnóstico. Bueno, todo, yo creo que tiene todo que ver bastante, ¿no? Sobre todo en lo que es la evolución de las evaluaciones en salud mental y en cómo evaluamos también, ¿no? Eh, Probablemente en un test como aula, aunque haya personas con TDAH que les cueste, puedan regularse mejor y van a fallar en otras cosas, ¿no? Y al final, pues bueno, la mayoría de los artículos anteriores al año 2000 decían que un 30% del TDAH en adultos continúa en la edad adulta. No, ahora ya se ha visto que no, ¿no? Pero realmente se creía así, pues porque al final, ¿qué ocurre? No es que cambie el síndrome, ¿no? Sino que las manifestaciones clínicas Son son distintos. diferentes. E incluso también yo creo que finalmente podríamos llegar hasta tener dos perfiles, el niño o la niña con TDAH que ha sido tratado cognitivamente y farmacológicamente y el que no, porque uno va a tener también luego una serie de estrategias cognitivas y el otro no las va a tener o va a tener otras, ¿no? Quizá menos. Y ahora si quieres lo hablamos un poco, ¿no? Pero, y luego también pues las descripciones de un TDAH de adultos, si las llevamos al campo clínico o de la calle, vamos a decir, o sea, así a grosso modo, pues era que si mal genio, que si no puede llevar el estrés, que si baja tolerancia a la frustración, cambios de humor frecuentes. Ostras, eso es muy genérico, ¿no? ¿Y Sí. eso por qué ocurre? ¿Dónde está la desregulación emocional? Que ahí ya parece que vamos un poquito más, ¿no? Pero ¿dónde está eso? ¿Qué Bueno, es? ¿Por qué viene? los Y síntomas que resulta, acabas de listarme me cuadran con otros trastornos o síndromes que puedo encontrar en el DSM. Entonces, al final, para hacer un claro, diagnóstico diferencial, ¿qué hacemos, no? porque son muy ambiguos, pero el tema está en que los procesos cognitivos que subyacen a ese tipo de manifestación florida conductual son Mm. los que de alguna manera van a marcar, son los que son inherentes al trastorno por déficit de atención, ¿no? Y entonces se manifiestan de esa manera. En algunos de una manera y otras de otra, y además se juntarán, como tú dices, con otras cosas, ¿no? Pero vamos a poner un ejemplo. Uno de lo que más se está estudiando últimamente es la gestión del tiempo. La gestión del tiempo, parece que hay bastante consenso en que las personas adultas con déficit de atención tienen un problema de gestión del tiempo. ¿Eso qué les hace? Llegar tarde, no controlar los tiempos, tener fracasos en el trabajo, es decir, y todo eso puede provocar un mal genio, una dificultad para sobrellevar el estrés. Claro, si el estrés te invade porque no controlas el tiempo, ¿no? Entonces, es una función cognitiva que del todo no funciona bien y que va a producir una serie de sintomatología conductual pues muy florida. Y dependerá también pues de los tipos de recursos socio todo que tenga la persona. Si la persona tiene pocos recursos sociales o socioeconómicos o vitales, pues ese tipo de funciones cognitivas, entre comillas, deterioradas, pues va a provocar bastante más problema Claro, si la que a persona ya de otros. por sí tiene factores de riesgo asociados, el hecho de que aumente es el estrés porque ese problema de gestión del tiempo, ese problema de regulación emocional te lleva a cometer algún tipo de fallo que tenga X consecuencias, no va a significar lo mismo un fallo en una persona que tiene pues muchísima estructura a su alrededor que una persona que tiene poca y al final eso pues a lo mejor desencadena. Claro, y aquí viene un poco toda la comorbilidad que tiene el TDAH. El caso es que a mí me llama mucho la atención, claro, quería empezar por aula y luego plantear un poquito, ¿es la misma prevalencia entre niños y adultos? ¿Se comportan igual los TDAH adultos que los niños? Estamos ya viendo un poco que no, ¿no? Entonces la forma de evaluarlos obviamente debe ser distinta, pero antes de meterme a ello, voy a meterme un poquito en polémica, que me gusta a mí la polémica. Y es verdad que
tiene todo el sentido del mundo que los niños no sepan, no tengan aprendido el saber estar y los adultos sí y estén compensando y el TDAH se lea de manera distinta, pero en el DSM está escrito igual para los dos. Entonces, Pero no tiene nada que ver la impulsividad de un adulto con la impulsividad de un niño. nada, no tiene Y ninguna más en su relación. manifestación conductual. De hecho, bueno, uno de nuestros, de los estudios de unos colaboradores nuestros, que lo tenéis ahí en la página, también es un estudio que creo que bueno, La a ver, página web de investigación en Explora. sí, pues uno es de nuestros compañeros de Oviedo. Nosotros creo que no participamos, pero hicieron un estudio además con bastante gente, 156 adultos y adolescentes entre 16 y 54, y lo que hacían es referenciar si tenían TDAH actual o en el pasado, ¿no? Referenciado. Y con síntomas actuales o retrospectivos. Bueno, pues la cantidad de errores de perseverancia y el género, que también varía, era lo que predijo significativamente los síntomas retrospectivos. Y los síntomas actuales lo predijeron los errores de omisión y las respuestas correctas o incorrectas, es decir, la atención, ¿no? Eso es muy llamativo porque realmente estamos barajando pues funciones cognitivas que de alguna manera pueden haberse compensado. En otros artículos que podemos encontrar, pues casi siempre al final los adultos son menos impulsivos porque se han controlado más, pero luego pueden tener otro tipo de, pero por ejemplo, hiperfocalizan más y les cuesta más cambiar el foco de atención, que es lo que hemos llamado siempre switching, ¿no? Otros, pues con problemas de recompensa, problemas de control y de interferencia. Al final resulta que cuando llegan adultos sí que arrastran problemas de lenguaje, de cognición social, incluso habilidades aritméticas, de manera que se convierte en un trastorno que arrastra ya todo lo que viene de atrás. Por eso creo la importancia entre distinguir entre si han sido tratados o no han sido tratados y el cuadro tan florido que nos encontramos. Otro estudio también muy interesante que tenemos con Aquarium resultaba que las bajas por estrés, ¿quién tardaba más tiempo en recuperarse de las bajas por estrés? Un ¿Los que TDAH. hacían mejor Aquarium o los que lo hacían peor? Lo que lo hacen peor, 100%. Cuando otro de un investigador europeo, una investigadora europea, creo que hizo también otro estudio, y nosotros luego hicimos otro aquí, que en la depresión, los síntomas de depresión siempre iban asociados a problemas de atención, algunos problemas de atención sostenida, no tanto como el TDAH, pero sobre todo a una velocidad de procesamiento muy lenta. Eso no se da en el TDAH. Pero bueno, y resumiendo ya para terminar de todos los síntomas estos, y luego si queréis hablamos de... una de las cosas importantes, y creo que nosotros hemos introducido, y creo que ya lo están introduciendo muchísimos, por lo menos los clínicos en sus protocolos, no digo que en el mismo test, pero sí en sus protocolos, es que lo primero que hay que evaluar a un adulto, a los niños también, pero a un adulto es su memoria de trabajo. Porque la memoria de trabajo, sobre todo en un nivel de atencional, en un escenario donde tienes que recurrir mucho a ella y además contestar rápido y hacer una respuesta atencional efectiva, es lo que más influye Claro, al en final, los TDAHs. esto, como lo plantea Manuel Fernández, siempre explica un poquito la cascada que hay, ¿no? De cómo se expresa, dónde está el problema y qué consecuencias tiene la cascada, ¿no? Por ejemplo, si el problema es genético, la cascada obviamente va a afectar a todos los pasos. Si no Eso es es. genético, pero está durante el desarrollo, no, si el problema está durante el desarrollo, no tiene por qué afectar directamente a la genética, pero va a afectar en cadena. Luego, cómo se ensambla, por así decirlo, el cerebro, no es un problema. El desarrollo
general del cuerpo, no es un problema genético, pero sí que se está ensamblando el cerebro. Luego, los circuitos, entonces al final nos encontramos con un desarrollo madurativo de la parte frontal del cerebro, en el caso atencional, que tiene un montón de consecuencias sobre la conducta, porque la conducta es lo último que se expresa, está al final de la cascada, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde está la problemática en esa cascada, esa conducta se va a expresar de una manera o de otra. Y en el caso de los niños, lo podemos ver, quiero decir, un TDAH en un niño, bueno, yo no sé si es porque ya he evaluado a tantos, pero es que yo lo veo de una. Son como colorines andantes, ¿no? O sea, digo, este tiene TDAH, no me equivoco, ¿no? Pero, pero los adultos es algo totalmente distinto y yo no he evaluado a muchos también. De hecho, tuve la suerte de hacer un estudio de investigación en el que evaluaba a niños y a sus padres para ver un poquito la genética del TDA. Y era muy guay porque los padres, por lo que ha comentado Gemma al principio, ¿no? Se veían a sí mismos en sus hijos y entonces empezaban a comprender muchas cosas. También eso les servía para comprender a los propios hijos y es algo que siempre han tenido delante, pero hasta que no hacen la evaluación y lo ven con sus propios ojos, no llegan a ese insight, ¿no? A ese punto. Pero bueno, volviendo un poco a lo que quería decir, yo a los adultos no los veo tan claramente como a los niños. Es algo totalmente distinto. Y aquí, claro, ya está Gemma comentando muchas conductas y muchas cosas que sí que son distintas de un niño a un adulto. Y hemos planteado cómo mide Aula esto, pero ahora quiero plantear cómo lo hace Aquarium, ¿no? Porque yo creo como profesional, conociendo mi ojo clínico y también mis limitaciones, yo sí considero que necesito apoyo diagnóstico mucho. Siempre es importante confiar y tener pruebas confiables porque te puedes equivocar y está bien que tengas un apoyo psicométrico. Pero es verdad que yo creo que podría equivocarme más con adultos que con niños. Y a nivel de la cascada que estaba comentando, me parece muy importante empezar siempre con un screening neuropsicológico, porque muchas veces puede llegar algún adulto y directamente ir hacia la dirección de la depresión o de algún trastorno conductual, cuando si hubiésemos utilizado una herramienta de screening, a lo mejor habríamos visto que ese trastorno conductual es una consecuencia directa de un trastorno del neurodesarrollo o de algo neurológico que se podría ver utilizando pues, evaluación neuropsicológica, que en este sentido, pues Aquarium, por ejemplo, lo haría perfectamente, ¿no? Entonces, ya hemos comentado las dos actividades de Hable porque se puso una detrás de otra, ¿no? Pues para ver los niños cómo se regulaban de la masa estimulante a la hipoestimulante. ¿Cuál es el paradigma de evaluación de Aquarium? ¿Qué has hecho para pillarlos a todos? Bueno, pues eso, pues lo mismo, ajá, decir cuáles son las teorías sólidas, qué es lo que estamos evaluando cuando evaluamos procesos atencionales en adultos, ¿no? Y los paradigmas, además, en los AX, o sea, en los X y tal y como lo puedes plantear, tampoco hay tantos impedimentos. Por ejemplo, pues Aula tiene manzanas y números, no quisimos meter letras porque yo personalmente considero que ningún test que Sí. vaya a bajar de los 8 años debe tener letras, ¿no? Porque estás mezclando unas cosas con otras, ¿no? Mm. Entonces, luego ya en Aquarium ya no teníamos esas limitaciones, ¿no? Y luego, bueno, sé que me vas a preguntar por qué un Aquarium, ¿no? Pues bueno, ¿Por qué un pues Aquarium? luego si quieres hablamos de los escenarios, pero respecto a las tareas, la primera tarea es una tarea X, que yo creo que cada vez tenemos más datos como para tener diferenciación de cómo mide esa tarea, pero en principio se pensó era como una tarea de entrenamiento y entrenamiento en la memoria de trabajo, ¿no? Y luego ya llega la ejecución dual. Y la ejecución dual pues es un paradigma clásico donde tú tienes que manejar la memoria de trabajo a tope porque además la tienes que inhibir, tienes que controlar, tienes que inhibir, tienes que controlar, tienes que inhibir, ¿no? Y ahí es donde puedes ver pues perseverancias que no puedes, que en aula no ves.
porque te cambian de números, ya está. O sea, Para, no hay para personal. contextualizar un poco, Mm. que a lo mejor hay alguna persona que no nos sigue mucho con lo de X no, no X. Ah, vale. Este tipo de actividades, o por ejemplo, una tarea, o sea, los CPT lo que hacen es ponerte estímulos consecutivos aleatorizados y tú debes de reaccionar siguiendo unas reglas ante esos estímulos. Entonces se registra esa reacción, ¿no? Si pulsas el botón, si no lo haces, los tiempos, etcétera. Bueno, además de que la realidad virtual nos permita medir la actividad motora y añadir condiciones experimentales, ¿no? Que eso enriquece mucho el contexto de cada reacción. Entonces, un paradigma X no sería no vayas con la X, no vayas con el estímulo diana. Yo te presento un estímulo diana, bueno, te presento varios estímulos y te digo pulsa con todo, pero no con el diana. Entonces ahí, pues adquieres un ritmo de pulsación alto y cuando aparece el estímulo diana, lo que tienes que hacer es inhibir tu conducta. Entonces podríamos considerarlo un paradigma de inhibición. Bueno, igualmente sea el paradigma que sea, si no pulsas cuando debes es una omisión y si pulsas cuando no debes es una comisión. Luego estaría el paradigma X, que es un paradigma en el que te dicen ve con el estímulo diana, pero no con los demás. Entonces ahí estás un poco como esperando, vigilancia, arousal, alerta. Tienes que tener atención selectiva y que cuando aparezca el estímulo, pues bueno, supere tu nivel de alerta y respondas correctamente sin comisionar. El AX es, puede ser, o sea, tienes que pulsar este ítem, pero siempre y cuando venga precedido de otro. Entonces también pone a prueba tu nivel de alerta, te deja en estado de preparación y esa preparación que, es algo más, es decir, un nivel de excitación más alto, pues ya ves si la alerta es suficiente, si no ha funcionado que te pongan en alerta, o si por el contrario la alerta es demasiado y comisionan, ¿no? En el momento en el que aparece el estímulo que va antes del otro, dices tú, y te pasa. ¿Qué es dual? ¿Y por qué para los adultos? Dual sería cuando el estímulo visual y el auditivo son distintos. Es el mismo paradigma, en este caso un paradigma no X, el que se puso en Acuario, no vayas con el estímulo diana, pero el estímulo diana al que no tienes que ir visual no es el mismo que el auditivo, son diferentes. Entonces ahí tienes que estar manteniendo consecutivamente eh, dos reglas, bueno, más incluso, porque es la regla del paradigma más la regla de que una es visual y la regla de que otro es auditivo, con las distintas acciones. Voy, no voy visual, voy, no voy auditivo. Por ejemplo, en aula hay estímulos visuales y auditivos, pero el target del estímulo era el mismo en ambos. Los niños no tenían que estar en su memoria de trabajo distinguiendo entre uno u otro, mientras que en Aquarium sí. Eso lo ha comentado Gemma, era muy importante la evaluación de la memoria de trabajo. Claro, tenemos los paradigmas habituales de medir la atención y dijimos, venga, vamos a meterle memoria de trabajo y aumentar la carga a este paradigma atencional para los adultos. Pero esto sigue. Eso es, además, bueno, vamos, está cual lo ha explicado Miguel, y luego se mete dentro de un entorno virtual donde todo, absolutamente todo lo que veis cuando os ponéis las gafas está controlado. Todo. No hay nada que sea casualidad, os lo prometo. Nada, ningún elemento, no hay ningún distractor. Los distractores están también aleatorizados. En Aquarium también. En Aquarium, por ejemplo, los distractores sí molestan, pero los adultos no mueven la cabeza para nada. Se ponen las gafas, ¿verdad, Miguel? Algún caso hemos visto chulo incluso de alguien que tenía una mini negligencia después Sí, de un daño cerebral, ¿no? Que se veía que solo. sí, Pero realmente la gente en Aquarium no esperéis que se mueva mucho porque no se no. mueven nada. Y luego el nivel de Aquarium es altísimo. Yo personalmente, pues esto lo hablábamos el otro día, Miguel y yo, a ver si le vamos a lanzar o no. Igual Está luego al Carlos, final lo lanzamos, está Carlos Está Fuentes. nuestro CEO viéndonos, pero bueno, lo vamos a decir igual. Si alguien nos consigue una ejecución de Aquarium perfecta, le regalamos un uso.
no lo hemos Perfecta, ¿eh? encontrado. Tiene Perfecta. ni un fallo. Ni un fallo. Cero comisiones, cero emisiones, ¿vale? Yo no lo tengo ese acuario. En nuestra base de datos eso no No existe está. de momento. Incluso los gamers y gente así de muy alto nivel, y No lo ahora han os conseguido. comentaré, no lo han conseguido. A ver, cognitivos de normotípicos, no hemos hecho muchos estudios, excepto el normativo, que ya es bastante estudio, pero sí que se hizo sobre normotípicos, pues 3 o 4 estudios clásicos. Uno fue con monolingües, porque es muy interesante, porque la mitad de la muestra del normativo era bilingüe, recogimos también datos de nivel educativo, etcétera. Entonces el 53% era monolingüe y el resto era bilingüe. Y Vale. lo que queríamos saber era si realmente eso que dicen, que los bilingües, que tienen mejores capacidades, etcétera. La atención no. La atención es igual. Y exactamente igual. No hubo ni una sola diferencia significativa, También ni en género, ni en edad, ni en nada. Son iguales. O iguales de buenos o iguales de malos, pero iguales. ¿Qué, Miguel? bueno, las hipótesis con los bilingües y monolingües es un poco por el switching, ¿no? El switching sería la capacidad, el coste de cambio de tarea que te lleva a estar ocupado y centrado en una actividad y poder cambiar a otra y mantener el nivel de concentración, ir y volver. Entonces, bueno, las hipótesis se basan un poco en una persona que pueda manejarse entre dos idiomas. A lo mejor su switching podría ser mejor y tal, pero no, Desde luego ahí en no. atencional no. Y con Ice Cream, que ahí sí que ya el cambio de tarea es más complejo, Mm. más estratégico, más planificado, etcétera. Ya tienes que hacer una serie de estrategias distintas. No sabemos si es así. Y no sé si tenemos ese dato, estaría bien. Pero bueno, tenemos muchos estudios por hacer y muchos bueno, que están haciendo colaboradores, y la verdad es que ahí no. Pero en Aquarium sí lo hicimos, porque había salido un artículo hacía muy poco que contra todo pronóstico pues remarcaba que la función atencional no era mejor en los bilingües, y efectivamente nosotros también lo corroboramos, yo creo que con una buena muestra, con lo cual pues bueno, igual, sí, por supuesto en ciencia todo se puede confrontar. Otro de los estudios cognitivos normotípicos, bueno, pues era hacer, pues como solemos hacer siempre también, pues un estudio sobre el incremento-decremento o la estabilidad de determinadas funciones cognitivas, sobre todo teniendo en cuenta que nuestros test miden muchas funciones cognitivas a la vez, por muy paquetizados o atomizados que intenten estar, pues bueno, son muchas las funciones cognitivas. Y en Aquarium no hubo ninguno, o sea, a los sujetos menores de 30 cometen menos errores, menos omisiones, tienen menor tiempo de respuesta, es decir, son más rápidos, en la tarea de 2 y 3, es decir, en las dos tareas duales. A partir de los 30, eso ya va decremento, ¿vale? No hay ninguna sorpresa. Quien se sorprenda, pues tiene que empezar a ver que eso es así, ¿no? Y luego en el tercer segmento, además, los mayores de 30 cometen más comisiones, ¿eh? Vosotros no lo vais a encontrar porque eso está baremado y normativizado, es decir, pero si yo tengo ahora 52, pues si cometo 15 errores más que Miguel, probablemente me quede en el mismo lugar que Miguel, ¿no? Pero yo voy a cometer más errores de comisión que Miguel, y voy a ser bastante menos rápida que Miguel, ¿no? En el ámbito atencional. Entonces, en principio, luego ya depende de las de cada uno, ¿no? Y esos son más o menos los dos. Creo que había alguno más, pero sobre todo los que se refieren a normotípicos. Y ahora mismo vamos a sacar en breve también uno de significancia entre visuales y auditivos, creo que en aula. Entonces, pues bueno, podríamos estar atentos. Y lo último ya, después de lo que ha dicho Miguel de los dos sentidos para poder hacer la dual. El otro día nos contactó una persona que es sorda y que quería hacer una tesis, y claro, nosotros decíamos, no podemos cambiar a Aquarium, porque claro, si pones una ventana ahí con alguien haciendo el lenguaje de sordos, pues claro, va a ser dos entradas visuales, ¿no?
Lo único que se nos ocurría, no sé si a vosotros os puede ocurrir alguna cosa diferente, era poner otro sentido táctil. Lo que pasa es que como en los lenguajes de sordociegos, pero no sabría deciros si la parte del sentido táctil está tan desarrollada en personas sordas como puede estar tan desarrollada en nosotros el auditivo y el visual, ¿no? Volviendo un poco al paradigma de evaluación de Aquarium, la diferencia, sobre todo con los niños, que eso es lo que a mí me llama la atención y un poquito lo que quiero centrar en el webinar, porque al final aunar práctica clínica creo que es lo mejor. Tenemos que la memoria de trabajo en adultos se debe de poner a prueba para los procesos atencionales, y entonces haces el paradigma dual y acabas de comentar que las habilidades en flexibilidad cognitiva decrecen brutalmente con la edad. Entonces, ¿qué es lo que añadimos al cóctel de Aquarium para ver los problemas atencionales? Pues le metemos una tarea, añadimos una interferencia a la tarea que estás haciendo, que sería como la última tarea, ¿no? Entonces, tú tienes un CPT en el que haces un paradigma X no dual, ¿no? Que ya te está poniendo a prueba pues, no solo la atención, sino también la memoria de trabajo, y eso va a ayudar a pillar a los problemas atencionales del adulto. Pero también decimos, vale, los adultos compensan, tenemos muchas estrategias y a veces hiperfocalizamos, o sea que podemos pasarnos el test. ¿Cómo podemos ver si la atención en más condiciones experimentales que pongan a prueba al adulto realmente pues la atención, veamos si falla o no falla? Porque muchas veces los trastornos o los problemas, no siempre trastornos, ¿no? Pero la divergencia o los problemas neuropsicológicos no es una cuestión de todo o nada. A lo mejor funciona muy bien en un día a día, pero en el momento en el que añades una situación concreta, ahí encontramos el fallo, ¿no? Que es lo más ecológico, lo que buscamos. Porque, bueno, no todo el mundo falla en el mismo lugar y encontrar si hay un problema atencional es importante. No todo el mundo va a llevar una negligencia visual por la vida, ¿no? Y dices tú, vale, tiene problemas atencionales, ¿no? A veces es más discreto. Y esa persona tiene un problema en su vida, no lo sabe y está arrastrando, ¿no? Con un peso, que por eso muchas veces pues, recomendamos al mundo en general a hacerse evaluaciones, ¿no? Y a conocerse a sí mismo para resolver ese tipo de cosas. Entonces, vimos que, aparte de saturar la memoria de trabajo sensorialmente, ¿qué pasa si saturamos también la capacidad ejecutiva que hacen tanto los adultos para compensar, ¿no? Han crecido, tienen su capacidad de planificación, tienen su flexibilidad cognitiva, tienen todas esas estrategias, ¿no? Entonces, ¿cómo hicimos esa saturación de la función ejecutiva? Le pusimos una interferencia a la tarea que están haciendo. Entonces, igual que ya está saturado porque el estímulo diana es distinto visual de auditivo, en la siguiente tarea invertimos el estímulo diana. Entonces, el estímulo que antes tenías que contestar en el visual, ahora lo tienes que contestar en el auditivo y viceversa. Entonces, claro, aquí ya tienes una saturación sensorial más una interferencia ejecutiva que tienes que resistirte a perseverar y tienes que mantener en tu memoria de trabajo las nuevas reglas sin que las anteriores se entrometan. Y de esta manera, porque en la vida real, cuando tú estás trabajando, a veces te surge un imprevisto y tu flexibilidad cognitiva se pone a prueba y ahí puede fallar tu atención, ¿no? Si estás en un restaurante y en una franquicia y de pronto llega una renovación de la marca y te tienes que encontrar a lo mejor con un menú totalmente distinto y las hamburguesas que antes estaban listadas de una manera ahora están de otra y ha cambiado un ingrediente en una por la otra, ¿no? Y esa saturación en un momento de estrés puede hacer que tengas fallos, ¿no? Que te dejes comandas, que dejes abandonado a un cliente. Cuando otra persona que a lo mejor no tendría problemas atencionales sí que se adaptaría bien a ese cambio. Y bueno, eso
en general, los adultos normalmente son difíciles de detectar y diagnosticar, pues porque cubren compensando y hay que pillarlos. Porque al final el normativo existe, porque diréis, claro, hombre, que está poniendo a prueba muchas cosas, normal que se equivoque. Para eso está el normativo. Y por eso los ítems de Aquarium, que la fiabilidad de un ítem es cuando la respuesta no cambia continuamente, sino que la respuesta se repite, que para eso es la ciencia, un modelo teórico que se replique, ¿no? Y que y eso nos permite predecir. Entonces, ahí en ese punto, la fiabilidad de los ítems de Aquarium tiene un Chromebag de 0,98. O sea, sobre uno. Es una pasada. Eso sí que es más de la realidad virtual, ¿no? Un poco. Quitar todos los sesgos y minimizar las variables. Bueno, el modelo teórico es bueno, pero si no se hiciera con realidad virtual, ¿tú crees que esa variabilidad tan pequeña en su fiabilidad sería así o...? Yo creo que psicométricamente, a ver, esto es muy aventurado, ¿no? Pero bueno, también me puedo aventurar. Pero psicométricamente sí que es cierto que sí que nos aseguramos que el test se pasa siempre en las mismas condiciones, ¿no? Entonces nos quitamos Mm, un residual también de las pasaciones del test o del sesgo del evaluador, pues que tiene mucha importancia, ¿no? En ese campo y a lo mejor pues sí que es posible elevar ya un buen test a niveles muy altos por ese añadido, ¿no? De que siempre se pasa exactamente igual, con lo cual lo que estás esperando que suceda de alguna manera, porque lo has hipotetizado y porque lo has construido así teóricamente, pues es más probable que si altamente sucede, pues que suceda de una manera más elevada todavía, ¿no? Porque si yo ahora imaginaros el test, ¡buah! He hecho un test increíble. Vale, tal, todo bien pensado, me junto con los psicómetros, lo hacemos todo maravilloso, pero luego cojo y digo, vale, ¿cómo pasamos este test? ¿No? Y digo, venga, pues al colegio de aquí, al colegio de allá, que es lo que hacemos también, ¿no? sí, Pero tú eres un evaluador, el otro es otro, el otro es otro, el otro no se lo ha mirado, el otro se lo ha mirado demasiado, el otro más estricto, el otro menos estricto, el otro ese día se levanta mal, el otro no sé qué. O sea, es que hay tanta variabilidad que para el sesgo del evaluador en la clínica es controlable. El sesgo, el sesgo del evaluador a la hora de hacer un normativo, bueno, de hecho los entrenan en los buenos test, los normativos se hacen con evaluadores súper protocolos, entrenados, sí. súper entrenados. Nosotros los entrenamos, bueno, eso eres tu experto, Miguel, que es el que hace las baremaciones, entrenamos a los evaluadores, pero hay muchísima parte que no tenemos que entrenar, porque es el test el que se hace, Es ¿no? el test, efectivamente. Entonces ahí pues te evitas muchísimo, muchísimo, pues yo qué sé, molestias, ¿no? Que ha entrado uno, "Jo, es que estaba evaluando a este niño y justo ha entrado fulanito y, o sea, nada, te evitas un montón de Yo sé discusiones. Yo sé que yo influyo al paciente cuando le estoy evaluando y creo que soy bastante bueno evaluando, modestia aparte. Creo que soy bastante bueno ejecutando los protocolos de evaluación, que soy bastante serio y estricto, ¿no? Pero es verdad, ojo, es que ya cuando llevas 5 horas evaluando y paras el cronómetro y el ítem, dices tú, entra, no entra, ha llegado el segundo 30, es porque empecé yo más tarde, ¿cuál es mi tiempo de respuesta? Eh, no, y aquí ya juegas a ser Dios, decides tú si ese ítem se lo das a esa persona y en base a que así te cae bien o le apetece que tenga una inteligencia más alta o más baja, ¿no? ¿O lo crees? Pero bueno, de todas maneras, eso, ¿no? En el tema del psicométrico, si queréis, si os apetece, y como sabéis que luego además siempre os preguntamos pues qué tipo de webinars queréis ver, y sabemos que muchos habéis dicho que queríais ver un análisis de datos, ¿no? O un webinar psicométrico de los test. Yo creo que es muy interesante y os puede aportar mucho, no solo sobre nuestros test, sino pues bueno, o un repaso, ¿no? de cuando estábamos en la facul. Pero realmente la importancia de que un test siempre se pase de la misma manera, sí. La pregunta es esa, Miguel, ¿puede elevar?
en parte unos resultados, no, de mediocres a buenos, no lo sé, pero de buenos a muy buenos puede que algo influya, porque va a dar una mayor solidez a las pasaciones, ¿no? Entonces, bueno, todos los test los solemos hacer, los hacemos igual, todos, y tanto Ice Cream como Sweet, pues bueno, yo también os animo esto es una hipótesis, lo tengo por estudiar y os lo diré en cuanto lo sepamos. Pero creo que, por ejemplo, en TDAH Suite también va a marcar diferencias. Pues a lo mejor en Claro. memoria de la fuente, en Ice Cream desde luego que sí. Pero, por ejemplo, el otro día evalué a una persona con de estos de muy curraos, ¿no? Que les llamo yo, adultos ya, pero muy curraos. Tenía un TDAH, pues ningún problema sociofamiliar, es decir, todo perfecto para que dentro de lo que cabe tu TDAH pues haya y bueno, lo evaluamos pues porque ahora mismo también podéis o podemos hacer muchos clínicos, digamos, una recomendación para los exámenes, para las personas con algún tipo de trastorno del aprendizaje, pues para exámenes oficiales o para cuando van a estudiar en la facultad o para estudios superiores, pues algún tipo de informe para que se considere que pueden hacer, que tengan un poco más tiempo o que en un momento dado puedan hacer un examen oral. ¿Vale? ¿Qué ocurre con los TDAH? Pues de decir, pues que un TDAH no es lento, ¿no? Además lo acabas de decir tú hace un rato. No es lento, digamos, cuando es un TDAH o cuando lo dejamos campar, pero sí que es lento cuando le hemos enseñado a controlarse. Efectivamente. Entonces se convierte en una velocidad de procesamiento lenta porque le hemos enseñado a Miguel, te voy a utilizar un poco. Miguel, las autoinstrucciones, Miguel, el control, Cuenta, Miguel, no sé qué, Miguel cuenta antes de hablar, Miguel, esa impulsividad, Miguel. Entonces, ¿cómo me salen a mí bien las cosas? Cuando hago las cosas lentas. Entonces, puedes ver a un TDAH adulto y que ha sido niño y que ha estado muy currado haciendo un ice cream con una velocidad de procesamiento adecuada, pero a su marcha. eso es. ¿Eh? Estaba evaluando el otro día en un cole con una colaboradora y la colaboradora, bueno, la orientadora me trajo un niño para que le pasara un aula y me dijo, tal, tengo mucho interés en este aula, en este niño en concreto. Y entonces cuando saqué el aula, la miré y le dije, jo, has trabajado mucho con él. Y me miró con cara de, venga, ya me vas a decir por qué lo sabes. Dime por qué sabes que he trabajado mucho con él. Y era porque el niño no tenía omisiones y comisiones en un rango que fuese bajo rendimiento. Las omisiones y las comisiones son aciertos, es responder de manera adecuada al test. Pero ¿sabes dónde fallaba? Bueno, fallar. No, no se falla en una evaluación neuropsicológica, se tiene un rendimiento. No se hace el test bien o mal. Hacer un test mal es sin encontrar el test o no seguir las instrucciones. Lo demás es, pues, actuar, ¿no? ¿Sabes en qué parte de su conducta se notaba que sí que estaba ese TDAH ahí? Porque desde luego en los fallos no se notaba, ¿no? Se notaba en que el tiempo de respuesta era lento. Ahí se notaba que estaba pensando antes de responder. Y en la desviación del tiempo de respuesta se notaba que tenía el TDAH. Entonces, el trabajo se veía en el tiempo de respuesta alto, lentitud y los aciertos, y el TDAH se veía en que, bueno, la desviación del tiempo de respuesta, según las revisiones sistemáticas, es un marcador cognitivo fundamental en general para cualquier problema atencional, ¿no? Y bueno, ella me dijo que sí, que efectivamente han trabajado mucho la regulación de ese niño. Y por eso muchas veces los adultos cuando pasan un CPT, pues se lo pasan. ¿Por qué? Porque aprenden a regularse. Pero ¿qué pasa? Que el TDAH sigue ahí. El TDAH sigue ahí por mucho que te regules, si te tienes que estudiar una posición. Te gustaría saber que tienes TDAH para poner las medidas que necesitas. Y bueno, un poco también eso el otro día
Gemma estuvo en El sentido de la birra, que es un podcast bastante famoso, lo recomiendo. Y de hecho, Gemma ahí pues, comentaba la importancia de conocerse a uno mismo y de hacerse evaluaciones, ¿no? Para saber un poquito dónde estás, porque sabiendo dónde estás, cuando quieres ir a un sitio, al saber dónde estás, sabes lo que te cuesta llegar y qué medios necesitas. Si no sabes dónde estás, pues difícilmente vas a poder ir en una dirección adecuada, ¿no? Y bueno, pues hay que hacer un poco una invitación a la población, no solo acudir a salud mental cuando hay un desastre, sino también un poco a solicitar evaluación y conocerse. Y, por ejemplo, en ese aspecto, cuando este webinar lo vea alguien que tenga curiosidad, ¿no? Con saber cómo puede hacerse una evaluación, por ejemplo, van habiendo cada vez más recursos. Nosotros en nuestra página web tenemos un apartado que se llama Cerca de ti, que las clínicas que deciden compartir sus datos aparecen listadas y entonces cuando una persona pues quiere saber dónde hacerse una evaluación, nosotros obviamente no vamos a favorecer ningún tipo de clínica porque no es de nuestro interés. Eh, y esa persona puede acudir a la página web y ver si tiene cerca algún lugar, que bueno, seguro que sí, ¿no? Porque estamos en más de 30 países. Entonces en ese aspecto muy guay, pero hay que conocerse y hay que saber cómo funciona para poner las soluciones y las estrategias adecuadas para llegar a donde quieren, ¿no? O directamente para que tu vida no se desmorone en algunos casos, dependiendo. Eh, entonces, bueno, también un poco en esta línea de comunicarnos mejor con los pacientes o, bueno, los evaluados, pues hemos querido trabajar un poco los informes, ¿no? Ir haciendo algunas mejoras. Ya hace poco vinimos anunciando el restyling de los informes de aula, que hicimos una aula school más amigable para compartirlo con colegios y familias. Y esta vez pues queremos compartir un poco el restyling de Aquarium, ¿no? Y que así la gente pues vea un poco. Pero yo te digo, Gemma, Aquarium es un T de TDAH. Pero vas a enseñar el informe, Sí, ¿no? pero antes quería preguntarte, Ah, ¿Aquarium vale. es un test de TDAH? Nosotros no hacemos test de patologías. Eso, o sea, en Explora no hace test de patologías, hace test de funciones cognitivas. Y cada clínico lo puede utilizar. De hecho, pues nos esforzamos por pues, función ejecutiva, pues hacer estudios, o los colaboradores lo hacen, hacer estudios, pues función ejecutiva en tal patología, ¿no? En esclerosis múltiple de inicio, en esquizofrenia, en TDAH, y al final vosotros también sois los que vais conociendo, pero realmente hay test de patología, hay test que son pues lo que dice el DSM de los trastornos, pues de alguna manera intento que pueda responder a eso, son test son muy útiles, hay escalas, hay test autoinformados. Sí, que son escalas y que tú los rellenas y que es lo que dices tú al final, ¿no? Hay test de observación, hay test de todo, y nuestros test son test de funciones cognitivas básicas. Luego, como mal switching, mal, es verdad, Miguel, tienes toda la razón. Una mala ejecución en el test del switching junto con un déficit atencional solo en omisiones, sin comisiones, y que luego no, cuando llega el dual y metemos la interferencia, no hay manera de que remonte, no hay manera, y hace una primera parte magnífica y con una atención que dices, uff, me lo va a hacer, va a hacerme el acuario perfecto, y luego hace ¡bumba! Y cae, pero de una manera estrepitosa y no puede, o sea, no es que muchos caen, ¿no? Igual que en Ice Cream, que dices, al principio cuando te cambian los helados dices, ostras, que no puedo, pero luego la mayoría de la gente remonta y pum, y se organiza estratégicamente la memoria de trabajo, etcétera, tiene sus perseveraciones, pero ahí estamos. Pero nada, o sea, pum, caída estrepitosa y ya no te recuperas hasta el final del test. ¿Qué os parece que puede ser? ¿TDAH? No. Spoiler. Bueno, vamos a verlo, ¿no?
Bueno, luego si queréis lo comentamos. Sí, 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 lo voy a enseñar ahora mismo. Ah, ¿le vas a enseñar? Hombre, por Vale. supuesto. Vale, pues voy a compartir pantalla. Yo voy a enseñar el informe nuevo de Aquarium y ya vemos un caso clínico Ujú, que va un poco en la dirección que estamos comentando, ¿no? Porque al final medimos procesos cognitivos y por esto siempre, 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 a nivel de práctica clínica, defendemos que haya que hacer un screening neuropsicológico para descartar antes de abordar cualquier sospecha, ¿no? Para mí lo fundamental es siempre pasar una evaluación neuropsicológica antes de continuar, ¿no? O adentrarse a un tratamiento por distintos motivos. Uno, porque puede ser que nuestras sospechas sobre un trastorno pues se confirman o se desmientan y haya que ir en otra dirección diagnóstica. Y dos, porque antes de un tratamiento, ¿con qué valor dices que ha mejorado si no tienes una prueba en la que veas el pre de la persona y el post, ¿no? Entonces siempre hay que evaluar a las personas y ver desde dónde parten para diseñar el tratamiento y luego volver a evaluarla con las herramientas para ver a dónde han llegado, ¿no? Entonces, bueno, ¿se ve bien? ¿Sí? Vale, pues os voy a enseñar este informe, que bueno, sigue la misma estructura. En realidad el informe no ha cambiado mucho, pero hemos querido hacerlo visualmente más amigable y un poco más por la nueva era del Explora, ¿no? El branding. Pero en general queríamos estructurar mejor la información y siempre nos gusta mucho a nosotros la navaja de Occam. Si algo puede ser menos complicado, pues lo hacemos así. Entonces, lo que antes era una portada y una contraportada, ahora se junta en el mismo lugar. La descripción general se mantiene, que esto es muy importante para cualquier persona a la que le llegue el informe. Esto está diseñado para hacer algo interdisciplinar, para hacer devolución. Es un informe que queremos quitar trabajo. El informe es automático y lo explica todo. Entonces aquí viene la explicación del test para que las personas a las que llegue el informe pues un poco se ubiquen, ¿no? Y entonces aquí empezamos con las novedades. Un EBI, un indicador de validez. Esto, bueno, yo antes he comentado, voy a hacer zoom. Yo antes he comentado, tiene su propia página, así de importante, ¿no? He comentado que un test no se hace, o sea, un TDAH no hace la prueba mal, la hace con un rendimiento en determinadas variables, ¿no? Hacer una prueba mal o inválida sería ir en contra de las instrucciones, sería sabotear la prueba, sería tener un estilo de respuesta que no se corresponda con una conducta normal a la hora de hacer la tarea. o no hacer nada, O no hacer nada, por ejemplo. pasar de la tarea, ¿no? O imagínate que se te queda sin pila al mando, ¿no? Que eso también que te lo dice igual la aplicación de control, te dice el mando no. Pero bueno, igualmente, ¿qué es lo que sucede? Que al final la conducta pues sigue patrones y igual que podemos hacer clúster de población y decir lo normal para una persona de esta edad y de este sexo es tener unas puntuaciones entre esto y esto, pues estos clústeres también, pues en patrones conductuales generales, dice esto, el EBI, el indicador de validez, salta cuando se encuentra un patrón de respuesta anómalo. Un patrón de respuesta que no es que estés haciendo la prueba mal porque eres TDAH y no estás dando ni una. Si eres TDAH y no estás dando ni una, pero estás siguiendo las instrucciones, te va a salir que la prueba es válida. Ahora, si no das ni una, no porque seas TDAH, sino porque no quieres, la conducta es distinta y eso se ve. Y en este indicador de validez va a aparecer, ¿no? Bueno, en el caso de que pusiera que no cumple los requisitos, basado en nuestros estudios de TRT, que esto es súper importante, es una de las propiedades psicométricas de nuestro test, se puede hacer retest porque no hay efecto aprendizaje. Entonces, te invita a hacer un retest para, bueno, tú ya tendrás tus propias estrategias para intentar que la persona, pues, haga una evaluación válida la siguiente vez. Y bueno, ya pues pasamos a los índices generales, ¿no? Que hemos querido ponerlos aquí en general
para que de primeras tenga un resumen pues así muy visual de lo que está más o menos en verde, pues estaría más o menos en orden, que luego hay que ver las condiciones experimentales siempre para ver si, como hemos dicho antes, saturando la memoria de trabajo sensorial o saturando las funciones ejecutivas, esto que sería una media total de la puntuación baila, que eso es importante, pero vemos que aún haciendo una media, pues aquí en el control inhibitorio, las perseveraciones o el switching en este caso, pues rápidamente vemos que flojea, ¿no? Entonces vemos que esta persona, que parece tener en general lo que corresponde a capacidades atencionales bastante bien, vemos que las funciones ejecutivas, claro, control inhibitorio, perseverar, switching, ya vemos que las funciones ejecutivas pues se les da un poquito bola, ¿no? El switching sobre todo. Entonces, si nos fijamos, velocidad de respuesta de atención sostenida. Pues vamos viendo que la ejecución es muy buena. Aquí está la primera prueba y esta sería la prueba con interferencia. Entonces, los tiempos son muy buenos. Sin embargo, la desviación del tiempo de respuesta, que yo os he dicho antes que era una red flag, ya viaja una desviación típica hacia arriba. Y dices tú, uy, esa interferencia, que es normal que te afecte, pero para eso tenemos un normativo, para ver si... Y vemos que dentro del normativo, en una comparación intraprueba, esto ya es algo peor, ¿no? Es la segunda prueba, la que tiene interferencia. Entonces, continuamos y nos vamos a la velocidad atencional y a la consistencia de la respuesta, ¿no? A la atención sostenida, a las omisiones, que serían los fallos por no pulsar. Y vemos que tiene un 34, ya, esto es un rendimiento muy bueno. O sea, la normalidad sería esto, pues esta persona no es que tenga un rendimiento normal, es que tiene un alto rendimiento. Quiere decir, la atención sostenida de esta persona, desde luego no se corresponde con una persona que tenga problemas atencionales, o sea, eso está clarísimo. Pero sin embargo, luego con la interferencia viaja directamente de dos desviaciones típicas hacia arriba y de hecho la discrepancia de aciertos entra en un bajo rendimiento, ¿no? Y entonces ya vemos cómo esa interferencia interfiere por completo con la atención sostenida de esta persona. Si yo no tuviera condiciones experimentales y utilizara una sola prueba, esto me invitaría a pensar quizá que esta persona pues a lo mejor tiene problemas atencionales, ¿no? Pero vamos a ver que no es tanto ese caso, ¿no? Sino qué relación hay entre la diferencia de rendimiento entre ambas pruebas. Luego, en control inhibitorio, vemos que esto ya se mete más en la función ejecutiva, como el rendimiento no es tan excelso como en las otras variables, y por supuesto, cuando le metemos la interferencia, el rendimiento baja bastante y entra dentro del mal desempeño, ¿no? Claro, la interferencia, que es algo muy ejecutivo, y el control inhibitorio, que es literalmente el pulsar cuando no deben, ¿no? Entonces vemos la memoria de trabajo y nos encontramos, bueno, que son dos películas distintas, ¿no? El gráfico está invertido porque todo el test está, todas las puntuaciones están basadas en errores, la memoria de trabajo está basada en aciertos, entonces por eso va al contrario, porque si puntúas más en errores lo haces peor. En este caso, si puntúas más en aciertos, lo estás haciendo mejor. Entonces, vemos cómo otra vez vuelve a suceder que la tarea con interferencia, quiero decir, a mí este muy alto rendimiento no me corresponde con un TDAH, porque esta persona, en un paradigma que te pone a prueba no solo la atención, sino además la memoria de trabajo, está rindiendo increíble. Todas las puntuaciones dentro de la normalidad y las que no están dentro de la normalidad porque están en el alto rendimiento. Sin embargo, nos vamos a la tarea con interferencia y es que la persona se descalabra por completo, ¿no? Y llegamos al switching, que mide la diferencia de rendimiento entre las dos tareas. Y vemos que tanto el switching en aciertos como en tiempo es un switching que está en la zona de peligro, ¿no? Ya nos está alertando. Entonces, bueno, seguimos y vemos que la persona persevera, que la perseveración no es un fallo normal. O, bueno, digamos, es un fallo concreto. Fallar es fallar, pero este tiene un matiz.
y es que estás fallando porque cumplimentas las instrucciones de una tarea en otra que no corresponde. Eso es una perseveración continua, ¿no? Con esas instrucciones. No te las has podido sacar de la cabeza. Y aquí se ve claramente una rigidez cognitiva, una obsesión, un mantenimiento de esas instrucciones, cuando en realidad tendrías que liberarlas y adquirir las nuevas y adaptarte a ese cambio de reglas. Y luego ya, bueno, la ejecución sensorial sí que aquí, bueno, no vemos mucha diferencia, pero nos vamos a una ejecución sensorial por tareas y vemos que efectivamente también tiene ese problema. Claro, aquí vemos un test atencional que mucha gente dice, no, es el test de TDAH. Y bueno, con estas puntuaciones han sido puntuaciones malas, ¿no? Pues voy a decir tranquilamente que tiene un TDAH y probablemente no me equivoque. No, esta persona no tiene TDAH, esta persona nosotros la vimos en persona, ¿no? Y entra dentro del espectro autista. Entonces, por eso no tenía problemas atencionales en la tarea, pero cuando le añadimos la interferencia de ese cambio de regla, ante sus propios errores, la propia frustración, toda la saturación cognitiva de su función ejecutiva, era un poquito lo que a esa persona, pues bueno, pues le costaba, ¿no? Entonces, aquí el test de Aquarium lo detecta perfectamente, ¿no? Con unas diferencias bastante claras a la ejecución de una persona con déficit de atención. Entonces, bueno, luego aquí, bueno, ya llegamos a la tabla resumen, ¿no? Que también está un poco más limpia en este restyling. Y en general, como conclusión, que ahora, bueno, os invitaremos a que participéis y hagáis las preguntas que queráis. Como conclusión, quería mencionar que de un test se valora mucho la sensibilidad, que es la capacidad que tiene de detectar un trastorno concreto, pero también tiene que valorar la especificidad. Es decir, el test no es solamente sensible para el TDAH, también es sensible en este caso para el espectro autista. Entonces, sabiendo eso, hay que tenerlo en cuenta antes de pues, clasificar o orientarlo todo en la misma dirección, ¿no? Y luego también otra cosa que antes se me ha olvidado mencionar, no lo tenía ahí en mi memoria de trabajo, pero ha fallado. Eh, que las propiedades psicométricas, en este caso la sensibilidad, es literalmente el porcentaje de acierto que tiene. Por ejemplo, yo evalúo a 100 personas y si tengo una sensibilidad del 80%, es que si los 100 tienen TDAH, ha acertado con... Hay coherencia entre las puntuaciones y el diagnóstico en un 80%, ¿no? En este caso, por los modelos teóricos, no solo la actividad, bueno, el CPT tiene actividad, el TOBA tiene muchas actividades atencionales, pero estos test no son una actividad atencional, estos test tienen actividades atencionales para un modelo teórico que predice perfectamente el comportamiento y lo explica. Y eso hace que lo pillemos a todos, ¿no? Y se ha demostrado en diversos estudios de sensibilidad hechos por investigadores externos que estos test tienen una sensibilidad entre el 92 y 97% frente a otros que no superan el 85%, ¿no? Y también otro dato importante es que, y eso lo mencionan en las limitaciones de los estudios, que en muchos de los casos había sospechas de alta capacidad comórbida a la hora de que superara la prueba con demasiada facilidad, ¿no? O que no fuera detectado. Entonces, dentro de su sensibilidad, justo fallaba con los que tenían altas capacidades, que eso también es otro tipo de... Entonces, bueno, esto a lo mejor es un poco polémico o no sé si me voy a pasar o no. Aquí está Gemma para reñirme igualmente. Pero sabiendo las propiedades psicométricas y teniendo una carta de test, a mí me parece deontológico elegir las herramientas adecuadas. Por ti como profesional y por tus pacientes. O sea que... Eso siempre, no en Explora hay otras muchas herramientas adecuadas y hay test muy buenos
no solo bueno, sobre todo lo que pasa es que, claro, sí que es cierto que en habla hispana o en Occidente, pues a lo mejor creemos que tenemos una serie de test que podemos utilizar, que a lo mejor no podemos utilizar en otros sitios, ¿no? Desde luego, en el ámbito cultural hay que tener mucho cuidado con las poblaciones, mucho, porque efectivamente vivimos en culturas diferentes, ¿no? En el ámbito, a la hora de, por ejemplo, evaluar el lenguaje, pues yo siempre lo he tenido como muy apartado el tema de la evaluación del lenguaje porque sé que influye muchísimo los modelos lingüísticos y porque además un idioma, el idioma en fin, ahí también nos podemos meter en muchos fregados, ¿no? Que dicen muchos jardines, que ahora dice todo el mundo muchos jardines, me encanta esa frase. Vamos, no, no te metas en este jardín, ¿no? Luego vienes con la desbrozadora, ¿no? Algo así. Pero bueno, en general nosotros intentamos hacer, ya os decimos, o sea, son test de función cognitiva básica, no vamos a orientar nunca hacia una patología u otra. Lo que vamos a hacer es a intentar que las funciones cognitivas que medimos sean interpretables dentro de las patologías que os podáis encontrar. Y frente a esas diferencias, como comentaba Miguel, es hacia donde tenemos que ir, ¿no? También dentro de las patologías hay diferentes perfiles. Igual que también aula no se muestra, con aula dices es un TDAH, es un TDAH, es un TDAH y no son para nada iguales los informes, con Aquarium también pasa. Un informe de aula de una niña inatenta o de un niño inatento con un impulsivo no tiene nada que ver, con el que más le afectan los distractores, etcétera, pero todos van a ser TDAH, ¿no? Eso sí que lo tenemos claro. Y en adultos, pues bueno, uno de los artículos que más me gusta y que además, pues bueno, pues como lo han hecho colaboradores nuestros, sobre todo Unai Díaz Orrueta, que es nuestro coautor también de Suite, y eso es un artículo que salió en 2021 y que habla de eso, ¿no? De las características cognitivas, una revisión, hicieron una revisión sistemática de las características cognitivas del déficit de atención con hiperactividad por dominios en adultos, ¿sí? Y entonces, pues bueno, aparte de comentar todo lo que hemos comentado hoy, sobre todo, pues bueno, hay procesos entre modalidades de atención, hay cambios en los modalidades de atención, en la velocidad de procesamiento y sobre todo la función ejecutiva en adultos. Así que yo os recomendaría que cuando viene un adulto con sospechas o con quejas subjetivas de trastornos de atención o de desastre en su vida, aunque no lo sepa nombrar o no se sepa decir lo que le pasa, ¿no? Pues bueno, un test de atención, un test de función ejecutiva, y todo eso nos va a eliminar algo que dice, pues no, pues mira, la atención está bien, la función ejecutiva está bien, vamos a hilar más cosas, ¿no? Pero si ya la función ejecutiva no tiene sus problemillas a la hora de hacer un test como Ice Cream y un test como Aquarium, pues bueno, pues ahí hay que plantarse otras cosas, ¿no? Broche de oro para la práctica clínica. Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta, Hay cuatro sí, manos pero levantadas, no sé. sí, Mira, preguntan si ya están los informes disponibles. Por cierto, a mí me ha encantado el informe nuevo de Aquarium, que en parte casi total es no cambia obra de casi Miguel. nada. ¿Eh? No Ah, cambia casi nada. bueno, pero está muy chulo, muy bonito y creo que visualmente es una gozada, ha quedado muy bien. Para que entremos el test, este nuevo modelo de informe aparece automáticamente con alguna actualización y por otro lado consultarles si luego podrían enviar la grabación. Sí. Pues sí, de hecho ahora van a salir este test, ¿no? Entonces, para los que estemos acostumbrados al otro test, pues Bueno, vamos a un poco de rigidez cognitiva, nos va a chocar ahí un poco. Yo no, cuando no saque, mucho. No mucho cuando porque no saque el cambia nada. informe diré, ay, ¿qué es esto? Pero luego me acostumbraré enseguida porque a lo bueno uno se acostumbra enseguida.
Bueno, pues ya para despedirnos, ya estoy por unos segundos. ¿Por qué peces? ¿Por qué no podían ser mariposas? Bueno, es muy difícil hacer un escenario, idearlo y que cumpla todo lo que nosotros queremos hacer cuando hacemos un test. Pero para mí, por ejemplo, Aula fue el primero y bueno, pues ya había un paradigma bastante, todo el mundo probaba con las con las clases virtuales, con las aulas, pues bueno, pues era el primero que hacíamos y no sé yo ahora si lo haría en un aula, pero no por nada, sino porque va ligado mucho a una cultura específica, ¿no? Pues más occidental, no sé. Y como nos dimos cuenta enseguida, pues yo creo que ya con Aquarium ya dijimos fuera, fuera. Escenario controlable, controlado. Pues bueno, pues se nos ocurrió que un aquarium podría ser un escenario, era así como oscuro, podías estar fijándote en los elementos, en una pantalla que yo parecía una pizarra, no sé, parecía el sitio ideal, ¿no? Y todo lo demás, pues son, pues eso, para hacer un poco de atrecho y ya está. Ice Cream está muy elaborado y muy dirigido a que sea una tarea de atención así al cliente por el tema de la planificación, pero bueno, pues pusimos una heladería pues por no poner más cosas y porque había que poner solo 4 elementos, era también complicado. Inspirada en sitios locales, pero bueno, que no tuviese ningún elemento que pudiese sesgar. Y Sweet es una foto esférica y elegimos los muebles, eso ya lo teníamos clarísimo desde hacía años, porque Sweet ha estado en desarrollo pues unos 7 u 8 años, y lo teníamos desde el principio muy claro que iba a ser muebles para y evitar pues otros escenarios que se han hecho de función ejecutiva de memoria en cocinas, en oficinas, que volvíamos a recaer un poco en el sesgo adquirido de determinados espacios, ¿no? Eso es lo que intentamos. O sea que actividades que están demostradas, ¿no? Que van dirigidas a medir esas capacidades cognitivas, modelos teóricos que organizan las actividades para predecirlo y además escenarios y un contexto que intenta evitar pues, los sesgos culturales. Nada, Gemma, muchas gracias por venir a estos webinars, siempre tu casa. A ver si hacemos otro Sí. pronto. Qué bueno que yo cada vez que hablo contigo hacemos nuestro propio podcast, ¿no? Pero no sé, a mí me encanta escucharte y pienso siempre que la gente también. Así que muchas Bueno, gracias y me despido ya de todo. Y gracias por venir y participar. y si que tenéis alguna consulta después de verlo en diferido y eso, y nos queréis preguntar, pues en Psychology ya sabéis que... Exacto. Estamos a vuestra disposición siempre. Vale. Venga, gracias. Aún.